te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas y el día de hoy, como estos podcasts de este año siguen siendo muy raros, muy extraordinarios, muy extraños, estamos grabando a distancia. Ahorita les contaré por qué. Pero también estamos grabando en un día muy particular, lo estamos en las instalaciones de Gimnasio de Arte, estamos vía Zoom. Y estamos grabando en domingo, que es la primera vez que hacemos esta grabación en domingo y se los quiero mencionar porque creo que es algo muy, muy particular de nuestro podcast, que bueno, justamente ya lo van a poder estar escuchando en un ratito y si no, pues ya toda la semana. Y bueno, pues ya estamos por acá, estamos muy, muy felices también de que en esta ocasión, como les habíamos contado el episodio del episodio anterior con Andrea Tejeda, pues nos faltaba la otra parte de ese podcast, que es justamente teniendo como invitada a Sara Gómez. ¿Cómo estás, Sara? Hola Livia, muchas gracias por el espacio. Sí, pues ya sabes, nosotros felices, felices de tenerte acá. Les cuento que también con Sara llevamos muchísimos años de conocernos. Ahorita no puedo contar cuántos, pero por lo menos unos 10, 12 años. Tal Eh, cual. Tal cual, ¿verdad? Sí. Ahí en gimnasio, en todo el rollo de la fotografía, el arte y demás. Y yo estoy muy feliz porque también, Sara, es la primera vez que te puedo tener en este podcast y te puedo hablar un poco más de ti y también que la gente y los que nos estén escuchando pues puedan escuchar un poco de esa trayectoria, ese camino y de algo como súper chido que ya llevas años haciendo, que ahí les contaremos. Pero Sara, ya sabes, por acá nuestra pregunta de inicio que nos encanta saber y porque queremos saber justamente todo el chisme, es que nos cuentes justamente cómo iniciaste en la fotografía o cómo justamente decidiste pues empezar a tener la fotografía pues como esta herramienta de creación, de narrativa, de investigación, que es todo lo que tú ahorita estás realizando. Pues empecé la fotografía. Creo que cuando era chica yo quería ser fotógrafa, pero en realidad quería ser em, reportera de guerra. Como que esa era un poco mi fantasía. Em, Ok. me acuerdo de ver muchas fotos y muy esta idea de la fotografía documental de Magnum, ¿no? De todas esas imágenes o todo ese archivo visual así como cabrón de siglo XX, de Cuéntame el siglo XX. Entonces recuerdo mucho de ver esas fotos o de tener muy em, imágenes muy claras, todas en blanco y negro, evidentemente, em, de momentos claves de la historia. Entonces creo que había esa fantasía de contar la historia. Después, no sé, como que después hubo mucha evolución interna porque pues una se va dando cuenta que, no sé, como que todo es muy subjetivo, que no existe la imagen no subjetiva, que en realidad que se informa, que se dice, que se cuenta. em, pero el inicio del deseo de la fotografía vino desde ahí. Cosa que después nunca hice, nunca fui ni fotoreportera, ni fotógrafa de guerra, ni mucho menos, pero Claro. em, como que es interesante porque creo que mi fantasía, hablo de la adolescencia, pues era querer ser, no sé, al final una figura muy cuestionable, que es ese tipo de fotografía, que era esa imagen del fotógrafo, y digo fotógrafo porque eran hombres mayoritariamente, Ujú. blanco, que iba a contar el mundo, ¿no? Entonces después se fue desarmando ese sueño, menos mal, pero ese fue el punto de inicio, sí.
Claro, o sea, me encanta también que nos regresemos como a esos momentos de la niñez o de la infancia donde pues justo veíamos la fotografía de una forma totalmente distinta y como de Ajá, repente fue evolucionando a miles de cosas e ideas y a, como dices, ¿no? Darnos cuenta y ser más conscientes de quién fotografiaba y cómo fotografiaba, ¿no? ajá, justo, sí, sí, como que eso, bueno, después, años después, ya con veintipocos, justo estuve en prácticas en la agencia Magnum, justamente. Y entonces, como que, y después estuve chambeando ahí un poquito y estuve muy en contacto con las fotos de archivo, entonces era como todo era una fantasía, porque era, pues, sí, no sé, todos esos fotógrafos, una vez más, con todos esos archivos y todos esos negativos. Y también como, pues, desarmar la fantasía desde dentro, ¿no? Em, o de empezar a ver todo lo que no va, todo lo que no está bien eh, en, en, en ese, en esa propuesta, digamos, de mirada o en esa mirada. Em, y entonces empieza a aparecer la posibilidad de mirar de otra forma Claro. o, y de mil otras formas que tal vez no son las que están puestas, no sé, las que están bajo el foco, ¿no? De atención o, o empezar a cuestionar qué fotografías aparecen en los periódicos, si realmente una quiere ser parte de eso. Em, sí, Sí, interesante. todo un camino y Sí, trayectoria. Y todo también, un Sara, viaje. pues contarles como justamente que tú también tienes esta movilidad constante, ¿no? O sea, justo ahí si entran a la página de Sara, pues van a ver que Ujú, justo ella cuenta esto, ¿no? Que vienes de familia argentina, naces en Madrid, te crías sí, en París y sí, luego te instalas en México, ¿no? Entonces tal también cual. me imagino que esos movimientos también llevaron mucho a empezarte a reconocer en estas temáticas también de territorios, como dices ahora, del archivo y de irte acercando también a estas historias de tus proyectos fotográficos también hacia esta parte de la violencia política, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que eso viene mucho bueno, de lo aprendido, em, del ambiente en el que yo crecí, digamos, que tiene toda esta historia del exilio argentino en el contexto de la última dictadura militar, em, y, y muy habitada por eso, o aprendido en casa, digamos, todas esas historias de violencias políticas en el Cono Sur en los años 70. Ujú. Em, Mi padre era periodista, entonces, bueno, también hay como, pues, creo que sí, como que se hablaba mucho en casa del que era un desaparecido. Yo tengo el recuerdo no sé si el primer viaje tal vez, pero creo que sí, que fui a Buenos Aires y mi papá lo primero que hizo fue presentarme o llevarme a conocer a las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ujú. Em, entonces como que sí, siempre ha estado ahí y esa noción también de exilio, de territorios em, elegidos o no elegidos, según el contexto y el momento. Y eso poco a poco lo fuiste incorporando también a tus proyectos individuales fotográficos. Pero también algo que ha sido, pues yo sé que, o sea, justamente es uno de los proyectos más poderosos creo que has realizado, Sara, que yo sigo amando, que es justamente el recetario para la memoria, que si alguien está escuchando este podcast y aún no sabe de qué es, pues no, ahorita vamos a escuchar una parte, pero ahí se va a poder adentrar un poco más si lo busca, pero cuéntanos justamente qué fue y qué es ahorita el recetario para la memoria, porque ha tenido una transformación pues bastante fuerte. Ahí has trabajado justamente pues de la mano con otras personas, ¿no? Un trabajo como mucho más en equipo. De esto que hablábamos, de estos proyectos de fotógrafos hombres blancos, tú aquí dijiste, no, todos esos parámetros se van para afuera porque
vas a hablar de un tema súper delicado y justamente es socializar este proyecto, ¿no? Y me gusta que lo digas con tanta claridad porque después no, las decisiones se van tomando de manera, bueno, en mi caso como más de forma intuitiva, aunque después se pueden reflexionar. Claro. Eh, ok, el caso es que yo vengo investigando la representación de la desaparición forzada desde hace mucho tiempo. Digamos que en la universidad mi tema fue ese desde, digamos, la academia, aunque nunca fui académica, pero mi tema de investigación fue la representación de los desaparecidos en el Cono Sur, eh, particularmente en Argentina, y un poquito Brasil. Y, después de eso, como que me clavé mucho o me interesó mucho el trabajo de la antropología forense, del equipo argentino de antropología forense, pero no solo, también estuve en Chile con, con un colectivo que está en el norte, en Atacama, y también estuve en Guatemala eh, para entender el trabajo también que se hacía ahí desde la antropología forense, pero también en Colombia. Em, si bien haciendo fotos, yo creo que andaba ahí como buscando entender, ¿no? El trabajo de campo. Ujú, Y lo que pasa es que en México, eh, todo lo que yo había como, sí, no sé, aprendido, estudiado, investigado, eh, desde una distancia temporal, em, se viene con un presente brutal, ¿no? Con una urgencia ujú, que estudiar la desaparición forzada en el Cono Sur en los años 70 no tiene esa urgencia. claro. Y a la vez, las narrativas que yo escuchaba en Argentina son las mismas que las que escucho en México, ¿no? La estigmatización del desaparecido y de la familia del desaparecido, en una cosa de, bueno, de algo habrá hecho, en algo está metido. em, y, y ahí empiezo o me acerco a los colectivos de familias en México, en particular con las rastreadoras del Fuerte, Ujú, que están en Sinaloa. eh, y entonces, ok, como para dimensionar, pues estas mujeres que salen a buscar los miércoles y domingo a sus seres queridos en el desierto, em, con pico y pala, ¿no? Entonces, después de hacer fotografía documental y de estar con ellas durante años, pues me doy cuenta que esa imagen no es suficiente, no funciona o no funciona para lo que a mí me gustaría, que es, em, no sé, supongo que crear conciencia o invitar a las personas a ser parte. Y entonces me doy cuenta que la imagen no es suficiente. eh, y que, pues, qué formato funciona para convocar a personas que no quieren ser parte, porque es un tema muy doloroso y que da mucho miedo y que es muy complejo, y que cuanto más alejado uno esté, mejor se siente, con toda la razón. Quiero decir, no hay juicio moral acá, es mm, eh, cómo hacemos con eso, ¿no? Em, y frente a la urgencia eh, que se vive y la presencia de esa desaparición, qué formatos se buscan, y es ahí donde efectivamente em, no es que la foto pase a segundo plano, pero la foto es una mera herramienta, ujú, que es la mía, ¿no? Pero exacto. podría haber sido otra. Podría haber sido un martillo, de alguna manera. Ujú, Y entonces ahí como que empiezo a hablar mucho con las rastreadoras del fuerte de en qué sentido podemos hablar desde la vida y no desde la muerte, em, frente a, sí, pues narrativas
de muerte permanente. Y aparte hay un tema con la desaparición forzada muy claramente, es que el desaparecido, la persona que desaparecen, parece que aparece en en la esfera pública em, en el momento de su desaparición, ¿no? Entonces, como muy comúnmente, una de las reflexiones en ese momento era, ok, Roberto, el hijo de Mirna, eh, solo se sabe que Roberto fue desaparecido un 14 de julio del 2014, ¿no? Y entonces parece que Roberto existe a partir de ese momento de desaparición. Ujú, Eh, entonces, digamos que a partir de ahí sí fue una pregunta de, ok, pero entonces, ¿quién es Roberto? ¿Qué le gusta a Roberto? Em, em, Hay todo un trabajo de hablar en presente, ¿no? Que eso digo, no es para nada mío, digamos, es una cosa que se ha hecho desde el activismo de, ok, se decide hablar en presente y no en pasado de las personas desaparecidas. Em, y entonces ahí como tirando del hilo y buscando una forma de darle cuerpo a Roberto, em, y que no sea un número perdido en la inmensidad, pues termino proponiendo ese formato a las rastreadoras de, bueno, ¿qué pasa si ustedes cocinan el platillo preferido de su ser querido desaparecido y yo lo fotografío y hacemos un libro de recetas, ¿no? Entonces termino haciendo fotos de comida, digamos, para poder abarcar esa complejidad o poder invitar a ser parte sí. Entonces, el primer libro es que ahora ya me parece que fue hace mucho, pero bueno, fue sí, hace mucho. sí, fue hace mucho. Fue hace mucho, sí. Como que el primer libro yo tenía muy claro que era, quería hacer una especie como de caballo de Troya y una trampa Ujú, de vamos a hablar de cocina y de cocina mexicana y ta, pero en realidad estamos hablando de otra cosa, ¿no? ujú, de la violencia Eh, justamente y de los desaparecidos, ¿no? sí, Como una denuncia a partir de justamente ese recetario. sí. Pero no te voy a asustar, ¿no? Había un Ajá. poco también eso, es como, bueno, y la fantasía absoluta era que ese libro se vendiese en el Sanborns. A eso Ujú, me refiero. Entonces, sí, no estaba pensado como un fotolibro en el sentido del circuito usual de un ujú, fotolibro o de un libro de arte. Em, y entonces, bueno, se armó ese libro, las ganancias se reparten con los colectivos, con el colectivo que participa, em, y el proyecto efectivamente ha ido creciendo, se ha ido colectivizando, y es un proyecto muy colaborativo, creo que es ujú, la palabra adecuada, porque hay un montón de gente implicada. eh, que el inicio es siempre el mismo, es eh, una participante vuelve a encender su cocina, muchas veces por primera vez desde la desaparición de su ser querido, em, y se vuelve a cocinar, se comparte ese platillo conmigo, que estoy ahí, pero ahora también con Daniel Arrea, que se unió al proyecto, con Clarisa Moura, que también se unió al proyecto. Compartimos la mesa y después esa experiencia y ese testimonio eh, for- pasa a ser parte de un libro, ¿no? Entonces se arma un libro que es un recetario donde vienen las recetas, pero también vienen muchas otras cosas. em, y sí, muchos otros contenidos. Y después ese libro pasa a ser una exposición usualmente. ujú, Y después se hacen cocinadas con la sociedad civil de esas recetas, ujú, con la presencia o la participación de las autoras de las recetas. Entonces ahí pasa una colectivización de otra forma que es cocinando, y entonces cocinando se habla de desaparición. Em, Creo que actualmente, bueno, esa es la parte que a mí más me llega y estamos, digamos, estamos ya muy lejos del acto fotográfico.
¿no? Ajá. Si bien creo que la foto es el detonante o es la excusa para poder abrir em, todos esos formatos. Sí, Sara, y creo que, bueno, justo, o sea, como dices, o sea, el proyecto inició hace muchos años, pero también ha estado permanentemente mutando de Sí, formatos y también de tu propia forma de aproximarte al proyecto, y que también es muy, muy valioso justamente como lo mencionas tú de esta manera muy clara de cómo tú estás desde esta parte fotográfica, pero en realidad se necesita un equipo más grande alrededor para esta colaboración y también ese contacto directo y esa comunicación también pues como con las mujeres que daban sus recetas y querían ser parte también de esto, de esta forma como pues tan significativa de esto que dijiste ahorita, ¿no? Como hablar desde la vida, algo que pues las mantiene como en constante búsqueda y con esta incertidumbre, ¿no? sí, y de hecho, mira, por ejemplo, el primer libro fue con 27 mujeres, em, parte de las arrastradoras del fuerte, ¿no? Después del primer libro, a mí me buscó Alejandra Díaz. Alejandra Díaz buscaba a su hermano Felipe, que ya lo encontró. Y como que me invitó, digamos, a llevar el proyecto a Guanajuato. Y, mm, y entonces ahí yo convoqué a Daniela Rea y a Clarisa, que habían hecho, Daniela había regalado un texto en el primer libro y Clarisa Ujú, había regalado el diseño. Y pues yo les propuse como trabajar juntas mucho más en el proceso, ¿no? ujú, Me dijeron que sí. Y entonces ahí empezamos como el segundo libro, donde participaron más de 72 familias, y más de 10 colectivos del estado de Guanajuato, impulsado por Buscadoras Guanajuato. claro. Em, entonces, bueno, ahí ya es un montonal de gente. eh, y después empezamos un diálogo con Colombia y de repente se armó el proyecto en Colombia, pero entonces ahí se abrieron otro tipo de diálogos, Ujú, con un espacio que se llama Fundación Casa B, que tiene una cocina comunitaria, que hace educación barrial, pero también con el Museo Casa Memoria de Medellín, con em, activistas por derechos humanos, con poetas. Entonces, en el último, porque hay una tercera edición ahora del proyecto en Colombia, pues se metió poesía, por ejemplo, porque muchas de las participantes, digamos, escriben poesía. Entonces, de repente, ha ido mutando, como tú dices, sí. en muchas cosas. Em, y, pero vuelvo ahí porque estamos hablando de fotografía. em, Fíjate que la foto, en ese sentido, abre los posibles, porque esa excusa Ujú, de voy a hacer una fotografía del platillo, claro. em, entonces ahí vuelve la fotografía también a ser prueba, bueno, esa idea que teníamos de que la fotografía era prueba o no sé qué, Ajá. que se ha ido desmontando con el tiempo. Pero en este caso sí es la prueba de que se volvió a cocinar ese platillo. Sí. Sí, Sí, claro. Entonces, o sea, sí, o sea, es muy hermoso ahorita lo que hiciste, como regresar justo a ese mismo origen como de la foto y de la imagen y cómo pues se volvió esta herramienta tan significativa y que ha hecho que justamente este proyecto se expanda tanto. O sea, desafortunadamente tenemos que hablar de estos temas de desaparición forzada y de violencia, pero sí, qué importante es que sea a partir de estos proyectos que también llevan como una sutileza importante y también un acompañamiento pues a las personas que están alrededor, no solo a los que están haciendo el proyecto, ¿no? sí, tal cual. Ujú. Y que también creo que de aquí justo surgió mucho esta inquietud tuya como a esa parte de la comida, ¿no? De estar relacionada también, pues justo con los recetarios, con la imagen de la comida. Y ahí creo que también, en cierto punto, ¿no? Nosotros por ahí hemos hablado así en algún momento de que queríamos que dieras un taller acá en Gimnasio de Arte y demás. Sí, Y nomás no se concretaba y nomás no lo podíamos hacer y de sí. repente
así como que dices, sabes que ya tengo el tema, tengo con quién también compartirlo, que eso se me hace como igual esa misma congruencia ya tuya de constantemente trabajar también como en equipo y que Sí. justamente es este taller que pronto ya tendremos en Gimnasio de Arte, que bueno, ahora le pusimos este nuevo título que es Imágenes de lo comestible. Entonces, cuéntame, Sara, eso también, como, o sea, esta parte es como totalmente alejada del proyecto en sí del recetario, pero sí es parte como de tu propio proceso que sigue en paralelo a este proyecto. Sí, fíjate que, bueno, el taller, digamos, lo pensamos con Andrea. Llevamos un tiempo hablando de la posibilidad de dar un taller conjuntamente. Y aquí es interesante porque Andrea yo la conocí hace muchos años como editora en Chilango y ella me encargó una chamba y justamente yo hacía muchas fotos de pues, restaurantes, ¿no? Para revistas. Y ahí nos conocimos y Andrea tiene un trabajo increíble sobre la comida también con otros aspectos, digamos, pero como que conectamos mucho. em, y como mucha complicidad, digamos, desde lo fotográfico y lo comestible, justamente, eh, y de la amplitud que eso abre. Y entonces, pues pensamos en cómo sería, pues eso, como pensar un espacio para compartir y para acompañar proyectos em, que partan de lo comestible para hablar de lo comestible o hablar de muchas otras cosas también. Y las dos con experiencias diferentes que a veces se cruzan, tienen puntos de conexión y, y- y otras veces para nada. Entonces, como muchas ganas de compartir estas dos, sí, estos dos miradas y acercamientos y caminos profesionales, porque son, en ese sentido no tenemos para nada los mismos. Em, y la idea es poder em, o sea, yo pensaba mucho en la pintura, ¿no? En la importancia de la representación de los alimentos, por ejemplo, en las pinturas de la Edad Media, ¿no? Que de repente hay todo un juego ahí con la representación pictórica. No hablo de las naturalezas muertas, ¿eh? Hablo realmente de cómo inscriben ciertos alimentos en cuadros y el simbolismo que eso tiene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como que nos estamos ahí con este programa muy bonito em, para mirar juntas el, diferentes aristas, digamos, del alimento en la representación visual. Se hace por pintura, pero también en fotografía, pero también en cine, ¿no? Sí, creo que por eso yo también cuando llegó tu propuesta del taller, o sea, sí, porque dije, claro, es un tema súper chido, maravilloso, y como platicaba con Andrea en el podcast anterior, ¿no? Como que justamente esta parte como de la fotografía de alimentos y demás, pues puede ser una parte como eso, muy, muy técnica, pero acá también lo importante es esta parte también reflexiva, ¿no? Tanto lo que nos cuentas justamente de la parte estética, pero también en estas temáticas que proponen como alimento y poder, alimento y erotismo, alimento como documento y alimento como autorreferencia, pues nos hace Ujú, expandir justamente el mismo tema, a veces para una finalidad que puede ser justamente publicar en una revista, pero también totalmente, con una conciencia muy diferente y una propuesta también del mismo fotógrafo, también como mucho más cercana tal vez a otras posibilidades, ¿no? totalmente. Sí, así es, sí, es como, bueno, en realidad es como herramientas para poder jugar con ellas después, básicamente. Exacto. Ujú, Y sí, bueno, pues justamente, pues les cuento, el taller es presencial aquí en Álvaro Obregón 185 en la Roma. El taller es Imágenes de lo Comestible, estará dándolo justamente Andrea Tejeda y Sara Gómez los días 29 y 6 de mayo.
Ya la inscripción anticipada ya cierra este 16 de abril, así que bueno, si no han escuchado el podcast anterior a este, pueden darle ahí una regresada ahí a la playlist y poderlo escuchar. Y bueno, que puedan ver justamente y escuchar lo que hace cada una de estas grandes mujeres. Y Sara, pues agradecerte muchísimo, muchísimo que estuvieras por acá. Ya nos veremos muy, muy pronto en vivo y en directo, que eso ya va a ser mucho más maravilloso. Y pues no sé si quieras cerrar con algo el podcast y nos puedes compartir justamente también tus redes sociales, tu página web para que las y los que no te conocen pues puedan seguirte. Buenísimo, pues mi página, bueno, mi Instagram está Ara Foto, pero también está Recetario para la Memoria en Instagram, y en página web es Zahara Gómez, tan sencillamente, y recetarioparaLamemoria.com, y ahí pueden revisar el trabajo y los avances y los caminos recorridos. Así un poquito del panorama, pero sí, finalmente no se pierdan ese momento de tener a estas dos grandes mujeres en un mismo taller. Va a estar bastante bueno, bastante intenso y bastante, no sé, con muchas sorpresas me imagino. Yo ya muero de ganas por que inicie Sara. Muchísimas gracias, reitero ahí mi agradecimiento y pues nos vemos muy pronto. Ay, muchísimas gracias, Livia, por el espacio, y muy, muy emocionada de estar en el gimnasio y de compartir el espacio con Andrea, las dos cosas. Así es. Pues nos escuchamos muy, muy pronto. Estén al pendiente de la programación de Gimnasio de Arte en la página de gimnasiodearte.com, en Instagram y en Facebook, también como Gimnasio de Arte. Y también si tienen cualquier consulta o quieren inscribirse, recuerden que en la página y en las redes sociales aparece nuestro WhatsApp para escribirnos más directamente. Nos escuchamos muy, muy pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.